Miren esto, el estado en que quedó la principal vía del departamento de Casanare tras un deslizamiento de tierra. Un tramo de la carretera que comunica a Yopal con 9 municipios quedó totalmente destruido. Varias viviendas tuvieron que ser evacuadas preventivamente por las enormes grietas que se han formado. Las autoridades declararon la alerta roja, pues además de la vía, el deslizamiento destruyó la planta de tratamiento del acueducto. Los 130.000 habitantes se encuentran sin el servicio de agua potable. Las clases tuvieron que ser suspendidas y las autoridades municipales declararon, como les decíamos, la alerta roja. Muy bien, y vamos con noticias del invierno de distintos puntos del país. Miren esta imagen que nos llega a esta hora de Medellín. Cerrado por 3 semanas permanecerá un tramo de la vía Las Palmas que comunica a la ciudad con el oriente antioqueño por un daño en la carretera ocasionado por el invierno. Yusi Chaparro, me imagino yo hay vías alternas. Juan Diego, buenos días. Y este es el enorme hueco que dejó el hundimiento de la banca que se fue al vacío tras la filtración de las aguas subterráneas de la quebrada La Guacatala, quien tuvo una creciente en las últimas horas debido al fuerte invierno que azota esta zona. La principal recomendación para los viajeros que transitan esta vía desde Medellín hacia el oriente antioqueño es que estén pendientes de las señalizaciones que ha puesto y que ha habilitado la Policía de Carreteras, pues el tramo de descenso, el carril de descenso también está funcionando para que la gente suba. Mientras tanto, aquí desde muy temprano y durante toda la noche también estuvieron trabajando los operarios, primero pues tratando de remover parte de este terreno, estabilizándolo, y durante esas 3 semanas también se podrá repavimentar la vía para que vuelva a operar normalmente. Información desde Medellín, Antioquia, Yusi Chaparro, Noticias Caracol. Buen lunes, Yusi, muchas gracias, y seguimos nuestro recorrido por el invierno. Ahora vean esta imagen que nos llega de Roldanillo Valle. Una avalancha de la quebrada Santa Rita se registró en las últimas horas en ese lugar, y allí se encuentra Eduardo Manzano con todo el reporte. Buenos días, Eduardo. Pues Mabel, muy buenos días. La situación aquí en el municipio de Roldanillo, en la vereda Santa Rita, es bastante complicada, como ustedes pueden ver. Estas son las imágenes que les podemos ofrecer en este momento de la situación que están viviendo las familias que se vieron afectadas por el desbordamiento y la creciente, la avalancha que produjo la quebrada Santa Rita en horas de la tarde de ayer, al final de la tarde, hacia las 6:30, cuando se creció y produjo una emergencia gravísima en este sector del municipio de Roldanillo, en la vía hacia el municipio de La Unión, en la salida hacia esa localidad del norte del departamento del Valle del Cauca. Las familias lo perdieron todo. Aquí está doña María Rubiela Herrera, es una de las afectadas. Doña María Rubiela, ¿qué pasó anoche? ¿Cómo fue la situación? No, eso fue horrible. Nos avisaron de por ahí de la parte alta que nos saliéramos, que el río venía demasiado furioso. Nos salimos y al momentico pues ya no. Ya pasó lo que había pasado. Yo ya llevo 4 inundaciones aquí en esta misma casa, sin los alcaldes hacer nada. Se le perdieron todas las camas. Todo, eso todo está perdido, eso estaba tapado en lodo. ¿Ha recibido la visita? Nada, él no se apareció anoche aquí para nada, nadie vino, solamente los de la Cruz Roja y los bomberos, no más. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero mostrarles aquí la situación en la que quedaron las habitaciones. Ustedes pueden ver el barro aquí en la casa de doña María Rubiela. Esta es una de las viviendas más afectadas por la emergencia que se ha registrado aquí en el municipio de Roldanillo. Ellos esperan pues que en las próximas horas les lleguen algunas ayudas, porque perdieron los colchones, los enseres, perdieron las estufas, las neveras y todo prácticamente en esta avalancha que se produjo en la noche de ayer aquí en el municipio de Roldanillo. Nosotros vamos a acompañarlos pues en la mañana de hoy con esta situación tan grave que están viviendo aquí en Roldanillo, norte del Valle. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, gracias, y ojalá le lleguen las ayudas a esta familia. Y no menos grave es la situación en Malambo. Miren ustedes, una muy delicada situación enfrentan los bomberos de ese municipio del Atlántico por el mal estado de la vía frente a la estación. Aseguran que no hay cómo movilizar el carro de bomberos por el lamentable estado en que quedó la calle por cuenta del invierno. Argemiro, ¿cómo hacen entonces los bomberos para salir a atender una emergencia? Juan Diego, muy buen día. Pues ellos simplemente tienen que llamar a los bomberos del municipio de Soledad o a los de Barranquilla, que son los más cercanos, porque miren el estado en el que se encuentra esta vía a raíz de las fuertes lluvias de las últimas horas, totalmente llena de barro y de agua, intransitable. Pone en riesgo no solo a los vehículos, sino también a los peatones que transitan por aquí, por este lugar. Miren el carro que es para apagar los incendios, permanece allí parado en la estación porque los bomberos no se atreven a moverlos.
Ellos dicen que aquí puede quedar atascado en medio del barro, por eso están pidiendo a las autoridades pues recuperar lo más pronto esta vía, aunque ellos lo están haciendo con su propio esfuerzo, pero es casi que imposible porque es un trayecto de más de 300 metros de la calle. Dicen que en la parte de atrás de esta estación de bomberos hay otra vía que está en peor estado, así que ellos no tienen una vía de acceso, no tienen cómo salir a atender las emergencias porque el carro pues puede quedar aquí atascado. Desde Malambo Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Ojalá sean escuchadas estas solicitudes. Gracias, Argemiro. Noticias Caracol recorrió la depresión Momposina en Bolívar, donde se presentaron nuevas inundaciones a raíz de las lluvias de las últimas horas. El número de damnificados sigue subiendo, al igual que el nivel del río Magdalena. 30 centímetros en 2 días ha crecido el nivel del Magdalena en la depresión Momposina, haciendo más traumática la situación de quienes aquí habitan, como Mari Cruz Torres, que perdió varios animales por la creciente del río. Unos caballos, unos terneros pequeños, incluso hasta unos animales de gallinas. ¿Murieron? Sí, señor. En casa de Maricruz, las gallinas que se salvaron aprendieron a hacer acrobacias para llegar a su corral y los niños a dormir en hamacas, pues sus habitaciones están llenas de agua, mientras que los albergues que estaban ubicados en zonas secas empezaron también a inundarse. Aquí pésimo, peor. ¿Por qué? Porque cuando llueve los cambuches se mojan, todos nos mojamos adentro. Por allá tenemos unos baños que para poder ir a la necesidad tenemos que pasar agua, barro. Pero aquí no solo se han inundado los terrenos cultivados y de pastoreo, las vías también han quedado afectadas. Este es un tramo de la vía que conduce al municipio de Momposa afectado por la creciente del río Magdalena. La preocupación es que si continúan las lluvias quedaría prácticamente incomunicada la depresión momposina con el resto del departamento de Bolívar. Según datos de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Bolívar, en la depresión momposina hay cerca de 14.000 familias afectadas por el invierno. En las vías que nos deja el invierno recorrimos el sur del departamento de Córdoba, el cual se encuentra intransitable algunos tramos por las inundaciones y los enormes huecos que hay en las carreteras. Por los caminos del invierno. En nuestro recorrido por los 45 kilómetros que tiene esta vía que comunica al municipio de Tierra Alta, Córdoba, con varios de sus corregimientos, comprobamos que 35 de ellos están destruidos por el invierno. Y lo peor es que en varias de sus partes está inundada por el desbordamiento de la quebrada Campamento. Mucha agua, mucha agua. Difícil el acceso a los carros, vaina. Todo estaba difícil. Así, totalmente inundada en varias de sus partes por el desbordamiento de la quebrada del Campamento, se encuentra esta vía que comunica al municipio de Tierra Alta con varios de sus corregimientos. Para llegar a ellos solo se puede hacer en motocicleta, en bicicleta o a pie. Según Haider Barrios, en esta zona está prohibido enfermarse, pues no hay cómo sacar a los pacientes en las horas de la noche. Tiene que esperar que amanezca porque no hay tráfico por aquí a esa hora. A lo largo de la vía encontramos grandes grietas como esta y en otros sectores la carretera se dio hasta la mitad. No, esto está intransitable, sí, la mayoría está intransitable, pero tenemos una parte que está bien hacia abajo, pero de aquí para arriba eso está intransitable. Llegar a la vereda Todos Pensamos, perteneciente al municipio de Tierra Alta, no fue nada fácil. Aquí habitan por lo menos 50 familias. Iniciamos el recorrido en carro, pero por el pésimo estado de la vía nos tocó llegar caminando. Hasta el momento, ninguna autoridad ha llegado a la zona, a pesar de que tienen 7 días de estar incomunicados. 7:09 minutos de la mañana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, anunció oficialmente que aunque el fenómeno de la Niña ya se acabó, ahora habrá lluvias leves, intermitentes en gran parte del país. Según la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM, ahora las precipitaciones serán tipo llovizna o lluvias ligeras intercaladas con días soleados, como sucederá en Bogotá y La Sabana. Para el IDEAM hay más probabilidad de días totalmente soleados entre los meses de julio y agosto en todo el país. Ya no tendremos lluvias tan intensas como se dieron en el mes de abril y en estos días de mayo. Ahora lo característico serán precipitaciones un poco más ligeras de tipo llovizna y serán intermitentes. En general tendremos intercalados algunos días de lluvia con lloviznas. Hay conmoción tras el hallazgo de los restos del profesor José Olimpo Álvarez tras el paso de un tornado hace una semana en Joplin, Missouri, esto en Estados Unidos. Su hermano Agustín Álvarez hace pocos minutos habló con nosotros en Noticias Caracol y dijo que habló con él horas antes del trágico fenómeno natural que cobró la vida de su ser querido.
El cuerpo del catedrático colombiano fue encontrado por socorristas entre las ruinas de su vivienda, como lo había informado su esposa. Él vivía en un segundo piso y no hay nada. Son escombros sobre escombros. Su hermano Agustín Álvarez relató esta mañana cuándo fue la última vez que habló con él. Nos comunicamos 7:30 más o menos de la noche del sábado. Me comentó que pues estaba muy contento, que quería ya ir descansar sus vacaciones, iba a ir a la costa oeste de los Estados Unidos y tenía planeado ya para el martes siguiente, o sea el martes pasado, viajar. En las últimas horas, Cristina, otra hermana de José Olimpo, recordó la última visita de su hermano a su tierra natal, Agua de Dios, en Cundinamarca. En agosto del año pasado estuvo por acá y él pasea todo y los amigos por donde quiera que va. Nancy, cuñada de José Olimpo, resumió el libro titulado Cuentos de vida y muerte y resurrección, escrito por el colombiano. Acá en este pueblo tenemos la costumbre de cuando alguien se muere, anunciarlo en un carrito para que todo el pueblo escuche que la persona se murió. A él le pareció eso muy pintoresco y lo divulgó al mundo. Los restos de José Olimpo serán cremados y enviados a su familia en Miami. Más de 150 campesinos abandonaron en las últimas horas sus tierras en Caloto, Cauca, por los fuertes enfrentamientos que se registran entre la fuerza pública y guerrilleros de las FARC. Decenas de viviendas de la vereda del Pedregal, zona rural de Caloto, Cauca, quedaron abandonadas por sus moradores tras los intensos combates entre la fuerza pública y las FARC que se presentaron en el área por 8 horas. Muchos de los habitantes de la vereda optaron por buscar zonas más seguras y observar a lo lejos qué era lo que ocurría cerca de sus casas. Nosotros nos tocó salir para arriba, para el tierrero, porque pues eso ahí se formó una balacera muy tremenda y nos tocó salir. La angustia por quedar en medio del fuego cruzado hizo que otros habitantes de la localidad buscaran refugio en casas de allegados y amigos mientras cesaba el enfrentamiento. Mejor estar sino por aquí lejos del conflicto ese, porque así uno no esté ahí le toca a uno una bala perdida y bueno, o una bomba le caiga a uno a la casa y que... Pese a la intensidad del combate, los campesinos aseguraron que querían retornar a sus predios. Bajamos a estarnos aquí mientras se calma todo para allá, para poder subir otra vez. Aún no hay reporte de personas heridas o muertas como consecuencia de los combates. La operación del ejército continúa en la zona. El ejército rescató en la Bota Caucana a un ganadero y a su conductor secuestrados por las FARC hace 4 meses. Los subversivos pedían 1.200 millones de pesos por su liberación. Visiblemente agotados llegaron al helipuerto de la 9ª Brigada del Ejército el ganadero Agustín González y su conductor Carlos Montoya, luego de ser rescatados por los militares tras permanecer secuestrados por la FARC desde el pasado 6 de enero. No se iban a dejar que solos. Estuve más de un mes encerrado en un chiquero con gallinas, los otros tiempos en el monte. El comandante del ejército, general Alejandro Navas, se refirió a este hecho. Fue liberado en la vereda San José de los Azules, por Santa Rosa, en límites de la Bota Caucana con el Huila. Luego de este rescate de las fuerzas militares, las autoridades del Huila continúan trabajando en la búsqueda de otros 2 huilenses que fueron secuestrados recientemente, al parecer por delincuentes comunes. Lo que pasa en Neiva se ve en Noticias Caracol. María Fernanda Arbeláez, candidata a la alcaldía de Sevilla Valle, fue amenazada de muerte en las últimas horas. Arbeláez ya había sido víctima de un atentado el pasado 31 de diciembre y su esposo, también candidato a la alcaldía, fue asesinado en noviembre de 2010. El pasado 17 de noviembre del 2010, día que mataron a su esposo José Raúl Pérez, María Fernanda Arbeláez decidió continuar con la aspiración de su compañero de llegar a ser alcalde de Sevilla Valle. En las últimas horas la candidata recibió en la puerta de su casa este sobre con una carta amenazante, según ella proveniente de las mismas personas que asesinaron a su esposo. Recibí un panfleto muy amenazante donde va inmerso una bala y donde dicen que si continúo con este ejercicio, pues mi vida y la vida de mi familia y la vida de mis allegados va a correr peligro. La candidata, que ya había sido amenazada en el 2008 cuando fue gerente del hospital local, le envió un mensaje al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Decirle que por favor
me brinde esas garantías de protección que requiero para continuar en este ejercicio. Juan Carlos Ocampo, alcalde encargado de Sevilla, aseguró que el caso de la candidata está siendo estudiado por las autoridades. Ya la policía viene adelantando un esquema precisamente que prontamente va a dar un resultado. Arbeláez solicitó a la Fiscalía esclarecer el caso del asesinato de su esposo, al igual que el del atentado terrorista ocurrido contra un establecimiento comercial de su familia, ocurrido el 31 de diciembre anterior, y que dejó como registro varias personas heridas. Desde Sevilla, en el norte del valle, Juan Pablo Díaz, Noticias Caracol. 7:15 minutos de la mañana, momentos de pánico se vivieron en un colegio de Valledupar, en donde había 22 mesas de votación, cuando se desplomó una plancha de una construcción que se realiza en el plantel. 3 obreros resultaron gravemente heridos. 3 obreros resultaron heridos y fueron evacuados por sus compañeros afectados por la caída de una losa que acaban de instalar. La edificación se vino al piso y continuó cayendo minutos después de registrarse el accidente. En este momento el ingeniero está verificando la origen que motivó de pronto que se viniera al piso la plancha que estaban implementando los obreros, lo que originó que desafortunadamente se presentaran 3 lesionados. Afortunadamente no hay pérdidas humanas. En el sitio funcionaba un puesto de votación en el sur de Valledupar y construían 3 aulas y una batería sanitaria. Yo pienso que esto obedece a un descuido de pronto en el apuntalamiento de la losa. Estos casos siempre suceden cuando uno de los puntales queda mal asegurado y esto ocasiona que todos, a partir de que uno falle, todos fallen. Los obreros se preparaban para dejar la obra cuando la estructura se vino al piso. Afortunadamente ya era el momento en que ellos iban a descansar, a tomar sus alimentos, entonces habían suspendido la obra. La jornada de votación no sufrió alteraciones, pues la obra se realizaba en la parte posterior del colegio. Los heridos fueron trasladados en ambulancias hasta el hospital de Valledupar. Preocupadas se encuentran las autoridades de Cartagena por los invasores que están construyendo en terrenos prohibidos y que forman parte de una ciénaga de la Heroica. En directo, Carlos Arturo Escobar, ¿qué medidas tomarán las autoridades para sacarlos de allí, Carlos Arturo? Buenos días, pues inicialmente el diálogo es lo que quiere la administración distrital, la alcaldía menor y la oficina de espacio público en esta zona de la ciudad de Cartagena, pues históricamente este sitio era invadido por personas, pero luego de esta obra que se realizó, exactamente conocida como la vía perimetral, se buscó precisamente evitar eso, de que la gente continuara invadiendo y rellenando la Ciénaga de la Virgen, pero se han detectado nuevamente algunas personas que están usurpando terrenos de la nación para construir sus cambuches y sus casas, y esa es la tarea que tiene la alcaldesa de la ciudad de Cartagena en estos días, y es dialogar con estas personas para determinar por qué están volviendo a invadir y ofrecerles algún tipo de viviendas como los que están en la zona cerca de aquí, donde se están ofreciendo viviendas de interés social a muy bajo costo y teniendo la posibilidad de que se muden para estos lugares. En las próximas horas va a llegar una comisión de la alcaldía de Cartagena precisamente para dialogar con ellos, porque de todas formas se quiere evitar el uso de la fuerza para desalojar a estas familias, que ya son cerca de 30 las que empezaron nuevamente a invadir estos terrenos de la nación. Por el momento es toda la información, porque lo que pasa en la Heroica se ve en Noticias Caracol. Seguimos atentos entonces, gracias Carlos. Hay romería en San Juan de Betulia, en Sucre, por la supuesta manifestación de una imagen de la Virgen, que según los creyentes está llorando aceite. La iglesia pidió prudencia a los feligreses, pues dice que el fenómeno aún no ha sido estudiado. Dios te salve María, llena eres de gracia. A sus 86 años, Ángela Ortega Vélez da fe que esta Virgen de la Medalla Milagrosa llora desde hace días. Las lágrimas se le quitan y vuelve la razón. Desde entonces, decenas de personas la buscan, oran y le piden milagros. Rezamos rosario, entre más rezamos rosario, más lágrimas salían. Un niño de 11 años fue quien vio por primera vez a esta Virgen llorar en esta casa del barrio Santa Teresa, en San Juan de Betulia, a solo 200 metros del centro del municipio. Para los más jóvenes, el mensaje es claro. Para que la juventud crea más en la Virgen. Gloria Ortega compró la Virgen de la Medalla Milagrosa porque se acercaba el mes de mayo y quería reunir a la comunidad para rezar. Afirma que nunca se imaginó que esto ocurriría. Entonces queríamos pues congregarnos a hacer el rosario como lo hacemos todas las noches a las 7 de la noche. El sacerdote Adolfo Mesa, párroco del corregimiento La Gallera, se refirió así al hecho. Las manifestaciones en la iglesia están llamadas a ser estudiadas por personas competentes dentro de la iglesia. Son unas 300 personas las que habitan en este sector y todas opinan que este llanto de la Virgen no saben qué puede significar, pero sí los ha unido y están ahora más tranquilos y en paz.
Lo que pasa en San Juan de Betulia, en Sucre, se ve en Noticias Caracol. Seguimos recorriendo el país mostrando las imprudencias de peatones y conductores. Encontramos un cruce de dos avenidas en Medellín que se ha convertido en un peligro por los conductores que permanentemente irrespetan el semáforo. Esto es Vida en las Vías. Este cruce de la calle 80 con carrera 80 en el occidente de Medellín se ha convertido en uno de los más peligrosos, sobre todo para los peatones. Al parecer, ninguno de los conductores de los vehículos que pasan por el lugar se percata de la luz roja. Por ejemplo, este grupo de vehículos, uno tras otro, pasa sin importar el riesgo para otros vehículos, peatones y motociclistas. Esta grúa, que viene remolcando un bus, pasa de largo sin detenerse ni tomar la menor precaución a pesar de la carga que lleva. En este punto, en el occidente de Medellín, solamente en 10 minutos pudimos contabilizar 131 infracciones de tránsito. Los peatones tienen que arriesgar la vida para poder cruzar. Bastante peligroso el cruce, sí, por lo que tiene un giro en flecha amarilla para voltear. Entonces los vehículos no respetan el peatón y uno tiene que acelerar el paso para poder cruzar la calle. Generalmente nos toca pasar en paso acelerado porque los carros pasan, casi no paran para los peatones pasar. Las autoridades de tránsito, a través del nuevo sistema de fotomultas implementado en varios puntos críticos de la ciudad, esperan intervenir este cruce para prevenir hechos que lamentar. A esta hora, miren ustedes cómo quedó una de las obras más importantes de Bogotá. Hoy se inauguran los dos puentes de la calle 100 a la altura de la carrera 15. Las estructuras, que tuvieron un costo de más de 21.000 millones de pesos, son la primera mega obra entregada puntualmente por la administración del alcalde Samuel Moreno. Juliana Enríquez se encuentra en el lugar. ¿A qué hora empiezan a funcionar los puentes, Juliana? Mabel, buenos días. Pues se estima que entre las 4 y 5 de la tarde más o menos ya comiencen a funcionar estos dos puentes que descongestionarán buena parte de las vías de la capital. Me acompaña en este momento precisamente Álvaro León, él es el coordinador del IDU que ha estado a cargo de la obra. Don Álvaro, buenos días. Cuéntenos qué elementos adicionales, qué es lo diferente que tiene este puente con respecto a los demás que tenemos en Bogotá. Bueno, estas estructuras, los dos puentes vehiculares sobre la calle 100, ha sido una obra totalmente innovadora, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de materiales que estamos utilizando acá. En Bogotá, de todos los pasos vehiculares, este ha sido el único que ha tenido esa gran relevancia y que por eso, gracias a Dios, se ha destacado dentro de las obras que hemos y que vamos a entregarle a los bogotanos en el día de hoy. Tiene una iluminación distinta, eso es lo que tenemos entendido, y también zonas verdes en las partes bajas. Explíquenos un poco de qué se trata todo esto. Pues a ver, la iluminación es un insumo arquitectónico, ese tipo de postería que estamos utilizando, que es totalmente atípica para lo que usualmente los bogotanos estamos acostumbrados a ver en las obras de los puentes. Es algo totalmente diferente, como te decía anteriormente. En las zonas bajas estamos también innovando desde el punto de vista de utilización de los materiales, estamos utilizando concretos estampados. En las zonas verdes estamos utilizando hiedra en lugar de zonas empradizadas, y todo esto hace que la obra precisamente sea algo fuera de lo común y muy agradable, porque estamos jugando con el entorno de la ciudad, que es un punto muy importante. Listo, don Álvaro, muchísimas gracias. Pues esta es la información que yo les entrego en este momento. Este puente costó aproximadamente 35.000 millones de pesos. Ese es el dinero que se invirtió para facilitar la movilidad en este punto de todos los bogotanos. Es la información hasta el momento. Juliana Enríquez, Noticias Caracol. Estrenaremos el puente, Juliana, muchas gracias. Las autoridades en Bogotá buscan a una menor de edad que está desaparecida desde el jueves pasado. Luisa Fernanda Silva Castro, de 14 años, fue vista por última vez en la casa de su novio. Desde entonces se desconoce su paradero. Publicamos la fotografía de la menor con autorización de sus padres para colaborar con su búsqueda. Familiares y autoridades piden que quien la haya visto dé aviso al celular 300-303-2655 para ayudar con cualquier dato que ayude a localizarla. La Registraduría Nacional estudia la implementación de un bolígrafo lector con el que pretende optimizar el manejo de datos durante las próximas jornadas electorales.
El llamado bolígrafo inteligente almacenará en su memoria los datos obtenidos en las diferentes mesas de votación y esa información se enviará directamente del lapicero a la registraduría, como le explicó Remy Paternoster, gerente de procesos electorales de la firma ofertante. Consiste en un bolígrafo similar al tradicional que reemplazaría el que utilizan actualmente para llenar las actas, y lo que hace es que a medida que la persona va llenando el acta, deja una copia digital de todo lo que ha hecho la persona sobre el papel. Con este sistema no habrá necesidad de escanear las hojas de los resultados contabilizados por los jurados de mesa como se hace actualmente. En muchos países, una vez que se conoce el resultado en la mesa, hay un proceso largo de transmisión para comunicar el resultado hasta un centro de conteo. En este caso, con el bolígrafo, una vez que se termina en la mesa, se conecta en un PC en el colegio y de ahí directamente se lleva al centro de contabilización. Según los jurados consultados, durante la prueba del sistema realizada en la jornada de consultas internas de los partidos, se ahorró tiempo y además se logró mayor seguridad. Claro, por ejemplo aquí ya terminamos, son las 10 minutos, ya acabamos y ya terminamos ya entonces la llevamos allá a la central al computador, se mete a la USB y ya llega a la registraduría. Porque está dando seguridad que lo que se está escribiendo es lo que está en los votos, cómo votaron los ciudadanos y no se podrán modificar posteriormente. La Registraduría Nacional decidirá próximamente si implementa o no el nuevo sistema de origen español. A esta hora, 7:26 minutos de la mañana, llegan las noticias de la salud. ¿Se alegra usted con esas noticias de la salud? Adelante, doctora Fernanda, con sus recomendaciones sobre un problema que afecta a muchas personas, el vértigo. Así es, muy buenos días para todos. Empiezo por contarles que vértigo es diferente de mareo. Vértigo es la sensación de que las cosas dan vueltas alrededor de nosotros o de que nosotros damos vueltas alrededor de las cosas, mientras que el mareo es la sensación de desvanecimiento. Me voy a caer. A veces una puede ir acompañada de la otra. Sin embargo, lo más importante para las personas que sufren de vértigo es que siempre busquen la causa, porque de eso va a depender el manejo, que puede ir desde medicamentos hasta cirugía. El vértigo puede tener múltiples causas, por ejemplo, problemas neurológicos o de circulación. También, un paciente con una baja en el azúcar puede presentar vértigo. Los pacientes que tienen aumentado sus niveles de colesterol y triglicéridos también pueden asociarse a vértigo. Los pacientes que tienen problemas de tipo hormonal, específicamente el hipotiroidismo. Sin embargo, traumas, infecciones y alteraciones en el oído son las causas más frecuentes de este problema. Yo creo que aquí lo más importante es saber que no todos los vértigos son iguales, que no a todos los vértigos se debe tratar igual, y por eso de pronto si algún paciente que tenía una enfermedad de Meniere con un vértigo le han dado un medicamento y a otro que le dio un vértigo posicional le vamos a dar el mismo medicamento, pues obviamente no va a tener la respuesta. La clave es un diagnóstico acertado para escoger el tratamiento más conveniente. Si es un tumor, pues se trata el tumor, y si ya es un problema a nivel del oído, pues hay diferentes tipos de herramientas que tenemos, tanto de medicamentos como terapias que pueden incluir terapias dentro del oído medio o inclusive cirugías para controlar el vértigo. Para los casos que se originan en el oído existen más alternativas. El paciente se expone a su estimulación visual por medio de unas gafas de realidad virtual. Tiene que tener una serie de sesiones, más o menos 10 sesiones. En el afán por atacar los molestos síntomas, no se automedique. Tampoco acuda a remedios caseros que, además de no solucionarle el problema, pueden exponerlo a complicaciones. Insisto, mucho cuidado con medicamentos de venta libre para el mareo, porque algunos de ellos tienen una cosa que nosotros llamamos efecto de rebote. Es decir, que después de unos días de estarlo tomando, en lugar de quitarle el mareo, lo que hace es aumentarlo. Bien, en otras noticias de salud les cuento que la Academia Americana de Pediatría advirtió sobre lo que es la depresión Facebook. Esta organización afirma que para algunos jóvenes con predisposición y factores de riesgo para depresión, las redes sociales no son buenas aliadas, porque ven a otros felices en viajes con muchos amigos y en fiestas, mientras que ellos con problemas de autoestima pueden sentirse mal por no tener tanta popularidad y lo experimentan como un fracaso, fuera de que algunos pueden exponerse a comentarios desagradables. Las redes sociales tienen muchos beneficios, pero los padres de familia deben estar muy atentos a lo que hacen sus hijos allí. ¿Depresión? Pero no, nada depresivo soy, doctora. No, empezamos con muy buena energía la semana. Buen día para todos. Con mucho optimismo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y a continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes hasta este momento. Y de otros hechos que les tendremos dentro de unos minutos.
Alarma en Casanare por deslizamiento de una montaña que deja en ruinas la principal vía del departamento. También destruyó la planta de acueducto. Conmoción en Neiva por el crimen de un niño de 6 años. Un sicario lo mató porque no había podido asesinar a su tío. También hay conmoción en Baranoa Atlántico por la muerte de otro menor de 4 años, horas después de sufrir un golpe durante una piñata. El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que la consulta interna de partidos fue un fracaso. Cada voto le costó al país 140.000 pesos. Las recomendaciones de la doctora Fernanda Hernández sobre el vértigo, un problema más frecuente de lo que muchos creen. Y avanza la cuenta regresiva para la llegada de La Bruja a las pantallas del país. Una serie inspirada en un hecho real. (7:31 de la mañana). Enterémonos de lo que pasa en el mundo con Dora Glot. Muy buenos días. En Afganistán, un terrorista suicida vengó con su propia vida la muerte de 12 niños que fallecieron tras un bombardeo de la OTAN. Frente a un cuartel italiano de la OTAN en la ciudad de Herat se produjo el atentado que dejó hoy 4 muertos y 33 heridos. Horas antes, el organismo internacional se había disculpado por la muerte de 12 niños y 2 mujeres en la provincia de Helmand. Según la OTAN, insurgentes le dispararon desde una casa y ellos respondieron al fuego, sin saber que en esa vivienda se encontraban civiles. Y miren esto, es un tornado marino frente a la costa de Nueva Gales en Australia, con vientos que circulan a más de 100 kilómetros por hora. La columna de agua alcanzó más de 600 metros de altura. Un canal local de noticias captó imágenes de varios tornados en las últimas horas. Afortunadamente se debilitaron al acercarse a tierra. Y a menos de una semana para las elecciones presidenciales en Perú, Keiko Fujimori y Ollanta Humala se encuentran técnicamente empatados, ya que si bien la ventaja es para Fujimori, es por menos de un punto porcentual y un 20% de los peruanos aún no saben por quién quieren votar. Ayer, durante un último debate, se confirmó que están empatados. Técnicamente las elecciones son este próximo domingo. De que de acuerdo las elecciones más reñidas de los últimos tiempos. Y Noticias Caracol, junto a El Radar, envía a Felipe Zuleta, que acompañará a los 2 candidatos en la recta final. Camino a la presidencia. 5 grandes informes. Perú, entre la incertidumbre y el miedo. Elecciones 2011, cubrimiento especial de Noticias Caracol.